Las niñas pueden usar jeans, cortarse el pelo, ponerse botas o camisas grandes, y nadie las juzga. Ser como un niño se permite, incluso se admira. Pero si un niño se muestra suave, delicado o se atreve a parecerse a una niña, se vuelve motivo de burla, porque, en el fondo, seguimos creyendo que ser mujer es algo inferior. Y aunque no lo admitas, tal vez en silencio te preguntaste qué se sentiría vivir desde ahí. No desde la superficie, sino desde la experiencia emocional y profunda de ser mujer. La filosofía nunca comprendió lo femenino, pero tampoco lo intentó. Platón diseñó un mundo perfecto y dejó el cuerpo fuera. Schopenhauer llamó inferior a la mujer sin preguntarle nada. Nietzsche la convirtió en metáfora, lejana y moldeable. Freud no escuchó. Vio ausencia y escribió sobre ella sin detenerse a sentir lo que faltaba. Durante siglos, lo femenino fue tratado como un problema. No se investigó, se clasificó. Todo lo que no encajaba en su lógica fue transformado en símbolo. Lo que la desafiaba, etiquetado como amenaza, y lo que no podían simplificar, fue ignorado por completo. Esa forma de mirar lo femenino no solo influyó en lo que se pensaba, sino en cómo se construyó el pensamiento mismo. No se trataba solo de ideas, sino del tono, la forma y el control con que eran presentadas. Los filósofos escribían como si para alcanzar la verdad hubiera que desprenderse de todo lo humano, sin emoción, sin contradicción, sin cuerpo. Así, los grandes sistemas del pensamiento se erigieron sobre una versión muy limitada de la razón, una que privilegiaba la distancia sobre el cambio, lo abstracto sobre la experiencia, el silencio sobre la complejidad. Cuanto más ajeno a lo humano parecía un pensador, más autoridad se le otorgaba. Y ese marco mental no se quedó en los libros. Se filtró lentamente, pero a todas partes. Comenzó a definir cómo debía organizarse el conocimiento, qué tono se consideraba creíble y qué tipo de emoción era permitida sin ser juzgada. Con el tiempo, la calma se convirtió en sinónimo de inteligencia. El autocontrol pasó a ser una prueba de madurez. Y todo lo que sonara visceral, corporal o demasiado espontáneo fue empujado al margen. Aún hoy se nota en cómo algunas personas cambian el tono cuando hablan en público, en cómo bajan la voz, no para expresarse, sino para no parecer emocionales, en cómo se confunde pensar con alejarse, y en cómo no reaccionar es visto como una virtud. Aunque no siempre sea una norma escrita, el molde sigue vivo. A veces no hace falta decir nada, solo es el ambiente. Poco a poco, la ausencia de lo femenino dejó de notarse. Ya no era necesario justificarla, porque se había vuelto parte del paisaje. Dejó de verse como una exclusión y empezó a asumirse como estructura. Lo que faltaba ya no parecía faltar, simplemente se convirtió en la forma en que todo debía ser. Lo que llamaban objetividad era solo repetición, y lo que entendían como orden no era más que silencio perfeccionado con el tiempo, hasta convertirse en norma. El pensamiento, en algún momento, dejó de reconocer lo que había apartado con tal de parecer completo. Algunos filósofos no ignoraron lo femenino, lo enfrentaron, pero no para comprenderlo, sino para reducirlo. Schopenhauer fue uno de ellos. No disfrazó su visión con metáforas. Fue directo, firme, casi clínico. Para él, la mujer no era una mente igual, ni una subjetividad compleja. Era un desvío biológico, una versión debilitada del hombre, sin razón, guiada por el instinto, diseñada para someterse.
No había misterio en su mirada, ni deseo de cuestionar, solo una sentencia, dicha con seguridad, sin duda, sin matices. No lo presentó como teoría, sino como fallo, como si lo femenino no fuera una fuerza, ni un símbolo, sino un error. Y al nombrarlo así, lo sacó del pensamiento. Lo expulsó del diálogo antes de que pudiera hablar. Es fácil pensar que todo esto quedó en el pasado, como si fueran ideas lejanas de una época más oscura del pensamiento. Pero las ideas no siempre desaparecen. Algunas no mueren, se diluyen, se vuelven ambiente, salen de los libros y entran en los gestos cotidianos. En cómo seguimos leyendo la calma de un hombre como sabiduría y la calma de una mujer como suerte. En cómo ciertas voces suenan más creíbles solo por ser firmes. En cómo la autoridad aún se construye sobre la ausencia de suavidad. Schopenhauer no creó esta estructura, pero la validó, y al hacerlo, le dio peso filosófico a un prejuicio. Lo convirtió en teoría. Y eso bastó para que muchos dejaran de cuestionarlo. Él no presentó a la mujer como un misterio a descubrir, sino como una figura ya resuelta. Y cuando algo se da por resuelto, deja de ser explorado. Lo perturbador no era su desprecio, sino la naturalidad con la que lo escribía. Como si reducir la profundidad de la mitad de la humanidad fuera una conclusión obvia, que no merecía más de un párrafo. Esa mirada no desapareció con el tiempo. Se quedó, no siempre repetida palabra por palabra, pero sí absorbida en lo que aún se considera serio. En la creencia de que la lógica tiene dueño, de que ciertas voces piensan y otras solo reaccionan. Su forma de ver lo femenino se convirtió en actitud, una que aún flota en muchas conversaciones. La idea de que solo algunos hablan desde la razón y que solo ellos merecen ser escuchados sin interrupciones. Nietzsche no la llamó malvada, pero tampoco la trató como igual. La colocó en una categoría distinta, una que no podía definirse del todo y que por eso mismo era más peligrosa. No era una enemiga que se pudiera enfrentar. Era una presencia que debía ser contenida. Un desequilibrio. En Así habló Zaratustra, lanzó una advertencia: si vas con mujeres, no olvides el látigo. Esa frase incomoda, no solo porque sugiere dominación, sino porque revela cómo veía Nietzsche lo femenino, como algo inestable, impredecible, que debía ser manejado desde el principio. Para Nietzsche, la mujer no estaba debajo del hombre, pero tampoco a su altura. Estaba al margen, orbitando, presente de una forma que desestabilizaba su búsqueda de orden. En sus textos, ella aparecía como instinto, como tentación, como suavidad, una fuerza que no encajaba en los canales que él valoraba: el artista, el pensador, el rebelde que desafía desde la razón. Admiraba la intensidad, pero solo si se expresaba como él consideraba legítimo, si tomaba la forma de una idea, de una creación, de una batalla interna que pudiera escribirse. Lo femenino no llegaba así. Se manifestaba distinto, a través del cuerpo, de las contradicciones, de lo íntimo. Y esa forma no era bienvenida. Nietzsche hablaba del caos, del dionisíaco, del éxtasis, de la ruptura. Pero ese caos tenía estructura, lo integraba como una etapa necesaria, como una tormenta que despierta, pero no destruye. La mujer, en cambio, encarnaba otro tipo de caos, uno que no seguía su guión, que no servía a su sistema, que no podía reducirse a una metáfora útil. Ese desorden no era filosófico, era incómodo, irritante, incontrolable, y esa incomodidad sigue viva hoy, en cómo interpretamos la intensidad según quién la expresa. Cuando un hombre se desborda, lo llamamos genio, pasión, arte, existencia. Pero si es una mujer, lo llamamos inestabilidad, amenaza, exceso. Nietzsche convivía con tensiones constantes entre el instinto y la razón. Pero cuando se trataba de lo femenino, esa tensión no fue explorada, fue rechazada, no intentó integrarla, la dejó fuera.
no porque no tuviera profundidad, sino porque no se ajustaba a los moldes que él respetaba. Ella no estaba allí para ser comprendida, solo para ser evitada, una prueba viviente de que no todo lo que desafía puede ser domesticado y de que lo que se margina no desaparece, solo espera su momento. Ella nunca se fue, solo se quedó cerca, observando, porque no desaparece lo que se ignora, solo se acumula. Nietzsche no intentó comprender lo femenino, se limitó a rodearlo, a superarlo, a evitarlo sin decirlo. Pero no todos hicieron lo mismo. Algunos filósofos sí se acercaron, no para escuchar, sino para explicarlo, y no para comprenderlo, sino para reducirlo. Donde Nietzsche se apartó, Freud se inclinó. Pero lo que encontró no fue entendimiento, fue ruido, y en vez de detenerse a escuchar, lo interpretó como síntoma. Freud llamó a la mente femenina un continente oscuro, no porque quisiera descubrirlo, sino porque ya lo daba por desconocido, peligroso, misterioso, algo que había que mapear, como si fuese un terreno hostil. No la trató como una voz que debía ser escuchada, sino como un caso por resolver, un enigma que incomodaba más de lo que interesaba. En su mirada, el cuerpo era el centro, pero no el cuerpo vivido, sentido, amado. Era una excusa para explicar lo demás. El órgano que faltaba se convirtió en todo lo que ella no era. Lo que no tenía pasó a definirla, y desde ahí nacieron teorías. La ausencia se volvió diagnóstico, el silencio se volvió represión, el enojo se llamó histeria, y con esa cadena construyó un modelo entero de lo femenino, no basado en su presencia, sino en su falta. La mujer no fue estudiada como una totalidad, fue tratada como un error que se repetía, como una pregunta que siempre respondía mal. Su complejidad no despertó curiosidad, despertó sospecha, y la sospecha fue etiquetada como trastorno. Cuando ella hablaba de incomodidad, era síntoma. Cuando guardaba silencio, era uno aún más grave. Casi todo lo que Freud observó, lo nombró, pero nombrarlo no era entenderlo, era alejarlo. Su lenguaje era preciso, clínico, pero también profundamente condicionado por el mundo que conocía. Un mundo donde la experiencia masculina era la medida de todo, y lo que se saliera de ahí debía justificarse. Así que él le dio esas justificaciones. Construyó teorías no para explorar el comportamiento, sino para explicarlo como defecto, no como adaptación, sino como carencia, no como complejidad, sino como desequilibrio. Nunca preguntó qué sentía una mujer. Preguntó qué le faltaba, y con cada hueco que encontró, lo llenó con estructuras, etiquetas, mecanismos, hasta que la mujer dejó de ser alguien. Se volvió un esquema, una figura incompleta que debía ser interpretada, no escuchada. Ese modelo aún respira, en cómo el malestar emocional femenino sigue siendo llamado hipersensibilidad, en cómo los límites que establece una mujer son vistos como evasión, en cómo mostrar emoción se percibe como señal de debilidad o inestabilidad. Cambió el vocabulario, pero el marco sigue intacto. Freud no quiso desaparecer lo femenino, pero al tratarlo como un objeto a descifrar, le quitó lo más esencial, su voz. Lo que no encajaba en una teoría era clasificado como error, y cuanto más analizaba, menos escuchaba. Ella no estaba ausente. Hablaba en un idioma que él jamás se propuso entender. El temor no era al misterio, era al reflejo. La mujer en sus textos no era inquietante por ser desconocida, sino por parecerse demasiado a algo que ya habitaba dentro. No era una amenaza externa, sino un espejo que devolvía partes del yo que debían ser silenciadas para que el sistema se mantuviera intacto. Jung fue quien se atrevió a mirar más de cerca. En su obra, lo femenino no era solo una figura afuera, sino una fuerza interior. La llamó ánima, una presencia viva en la psique, muchas veces reprimida, muchas veces distorsionada. No la describió como fragilidad, sino como profundidad, como una fuente de intuición,
sensibilidad, creatividad y verdad emocional, justo lo que tantas estructuras racionales habían decidido negar para parecer firmes. Los filósofos que rechazaron lo femenino no solo estaban rechazando a las mujeres, estaban evitando las partes de sí mismos que no podían controlar, aquello que se salía del discurso lineal, lo que no podía explicarse sin sentirlo primero, la vulnerabilidad, el anhelo, la comprensión emocional que no se razona, se vive. Esos hombres construyeron teorías que excluían no solo cualidades humanas, sino también a las personas que las encarnaban con más claridad. No era simple rigidez intelectual, era defensa psicológica, una forma de proteger algo frágil en su interior, de trazar una línea firme entre lo que se permitían expresar y lo que debía esconderse bajo capas de lógica. Esa división aún se siente en quienes hablan con fluidez sobre conceptos, pero se tambalean si les preguntas cómo se sienten, en cómo se aplaude la certeza y se desprecia la duda, en cómo todo lo suave, lo emocional o lo íntimo aún debe justificar su lugar para no ser visto como debilidad. Jung entendió que lo que se entierra no desaparece, se disfraza, se proyecta, se distorsiona y a veces se cuela incluso en la filosofía. Lo femenino no fue excluido por falta de valor, sino porque exigía algo que el pensamiento tradicional nunca estuvo dispuesto a dar: cercanía, riesgo, contradicción. No se conformaba con ser observado desde lejos, reclamaba presencia y con ello desarmaba la ilusión de control que tantos construyeron como si fuera sabiduría. No se trataba de comprender a las mujeres, se trataba de evitarse a sí mismos, porque mirar lo femenino de frente significaba mirar la parte que nunca supieron nombrar en ellos mismos. La historia de la filosofía está llena de menciones a lo femenino, pero no de sus voces. La mujer aparece como símbolo, como recurso literario, como caso clínico, como peligro estético, belleza, caos, tentación, error, pero casi nunca como sujeto, mucho menos como testigo de su propia vivencia. No fue casualidad, fue estructura. Durante siglos, la capacidad de nombrar, definir y validar la realidad estuvo en manos de hombres. Ellos decidían qué era conocimiento, qué preguntas valía la pena hacer y, más aún, quién tenía el derecho de responder. Lo femenino solo fue incluido cuando podía ser controlado. Todo lo demás fue editado, no con violencia, con método. La autoridad epistémica, ese poder silencioso de decidir qué cuenta como verdad, fue filtrada por una sola mirada. La lógica era válida solo si parecía impersonal. La emoción solo si no interrumpía el sistema. Y la experiencia vivida, cuando venía de una mujer, era vista como un testimonio menor, subjetivo, blando, irrelevante. Ese patrón se nota en cómo algunas voces aún necesitan justificación antes de hablar, en cómo ciertos saberes, si no suenan analíticos, se consideran poco serios, en cómo se prefiere un discurso pulido antes que uno encarnado, especialmente si habla de lo femenino. Lo que falta en los textos no es solo autoría femenina, es la posibilidad de definirse con sus propias palabras, de aparecer no como concepto que alguien más interpreta, pero esa presencia nunca fue neutral. Requería una reestructuración, no solo de quien habla, sino de qué entendemos por conocimiento, y de cómo la filosofía debería leerse, no como un sistema cerrado, sino como un espacio incompleto por diseño. La biblioteca no está en silencio porque nadie habló, está en silencio por quienes fueron enseñadas a callar. A lo largo de los siglos, la mujer rara vez aparece como sí misma, casi siempre llega como metáfora, y en esa metáfora se diluye su poder. La convirtieron en símbolo de lo que el pensamiento debía resistir o conquistar. Esa fue siempre la estrategia, volverla una idea para no tener que enfrentarla como realidad. Porque cuando es concreta, cuando piensa, siente, contradice y habla desde un lugar que ninguna teoría puede contener por completo, ya no se la puede controlar.
Una mujer simbolizada es una mujer silenciada. Platón la usó para representar las distracciones del cuerpo, Schopenhauer para explicar la debilidad. Nietzsche la marcó como caos. Freud la trazó como ausencia. Ninguno preguntó cómo se entendía ella a sí misma. Solo quisieron saber qué representaba para ellos. Y cada vez que lo hicieron, deformaron su imagen hasta que encajara en los planos rígidos de su pensamiento. No es exclusivo de la filosofía. Sucede también en el lenguaje cotidiano. Lo vemos en cómo se describe a las mujeres más de lo que se las cita, en cómo se debate sobre lo que representan antes que preguntarles qué están diciendo, en cómo expresiones como energía femenina o naturaleza emocional se repiten como si fueran verdades universales, cuando en realidad aplastan todo lo que no encaja. Cuando alguien es convertido en concepto, se vuelve útil, pero ya no visible. Se le menciona, se le acomoda, se le interpreta, pero nunca se le encuentra. La filosofía se enorgullece de enfrentar las preguntas difíciles, pero con lo femenino, muchos pensadores eligieron el atajo. ¿Qué pasaría si dejáramos de ver lo femenino como un ornamento que embellece la teoría? ¿Y si, en vez de añadirlo al margen, permitiéramos que altere el centro mismo del pensamiento, no como adorno, sino como disrupción lúcida, como una fisura que no se repara, porque revela lo que siempre faltó? Una forma de saber que no pide permiso, pero tampoco se impone. Simplemente está y transforma. Algunas preguntas no se hicieron para tener respuesta, sino para mantenernos despiertos, para recordarnos que lo establecido nunca fue completo, que lo incómodo también es conocimiento, y que a veces lo más peligroso que puede hacer una mujer es pensar con total libertad.